Hola Onironautas, hoy está con nosotros Analía Marful. Ella es licenciada en Administración por la Universidad del Museo Social Argentino y después de desempeñar su labor durante un tiempo en un trabajo convencional, se dio cuenta de que le faltaba algo. Eso le llevó a formarse en diferentes disciplinas como la PNL, hipnosis ericksoniana, rebirthing, bioneuroemoción, coaching y otras. Se define como comunicadora del nuevo paradigma. Y Analía, en tus redes dices, creo en el mono 101 y el nuevo amanecer. Ahora te preguntaré por el significado de esto, pero lo primero déjame agradecerte por el tiempo que nos vas a dedicar. Bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, por invitarme, por esta curiosidad tan profunda que has demostrado en todo lo que, bueno, me has propuesto que hablemos. Así que encantada de estar aquí contigo, compartir con tu audiencia y mostrarme un poquito más qué es lo que va a pasar hoy. Estupendo. Mira, lo primero que te quería preguntar, que es lo que suelo preguntar a los diferentes invitados, ¿qué hay de ti que te ha acompañado toda la vida? Es decir, que ya estaba en tu niñez y que te ha acompañado hasta el día de hoy. Mira, dos cosas. Una inmensa curiosidad. Todo lo quería conocer. De hecho, siempre me ha costado mucho definir qué estudiar porque todo me resulta interesante. Y por otro lado, un ímpetu interno de no aceptar las cosas que me parece que no son correctas. Es decir, sabes que a veces uno dice, bueno, esto es así y se acabó, ¿no? Así ha sido siempre y pues internamente yo siento que las cosas pueden ser de otro modo, aunque siempre hayan sido como se me muestran. Busco incansablemente la forma de poder dar opciones, alternativas, buscarle una forma creativa de llevar adelante aquello que yo siento internamente, ¿no? Que hay veces que no coincide con lo que se me muestra. Entonces, esas dos cosas creo que han sido el motor que me ha impulsado a hacer todo lo que he hecho hasta ahora y lo que me queda por hacer. O sea que te acompaña la curiosidad, te acompaña esa intención de romper los límites que están como demasiado cristalizados o demasiado rígidos. Y fíjate, hablando de la curiosidad, que también me siento muy identificado con esa sensación de querer saber un poco de todo, me creó mucha curiosidad eso que ponías del mono 101 y del nuevo amanecer. ¿Qué quiere decir eso? Pues el mono 101 viene de un experimento que se hizo en unas islas con unos monos y donde se descubrió que existe o se demostró que existe el inconsciente colectivo. Es un estudio muy sencillo en donde se les echaba patatas a los monos. Estaban en unas islas aislados, o sea que había mar alrededor, o sea que los monos entre islas no podían comunicarse. Y ahí se descubrieron varias cosas. En el primer caso que se descubrió es que una mona adolescente descubrió que lavando las patatas con el agua saladita estaban mejor. Y esto se lo mostró a su familia. La primera que le atendió, porque muchos se burlaban de ella, era su madre y su familia, que empezó a hacer lo mismo. Bueno, así hasta que llegó un determinado número de monos de esa isla que lavaban las patatas porque estaban mejor sin tierra y saladitas, más gustosas, y de repente todos los monos del resto de las islas que no tenían ninguna comunicación con ellos empezaron a hacer lo mismo. Entonces ahí se descubrió que esta raza de monos estaban conectados de alguna manera invisible a través de su conciencia, ¿no? Y bueno, pues cuando un número suficiente de monos de esa isla tuvieron un comportamiento, toda la raza de esos monos lo asimilaron y lo incorporaron como si fuera algo normal y aprendido y formando parte de su idiosincrasia, ¿no? Entonces, aquí se demuestra que para generar un cambio no hace falta que todas las personas de ese colectivo, de ese inconsciente que está unido, que las reúne, estén de acuerdo. No es que se pongan de acuerdo, solo basta que un número suficiente de personas que está establecido lo haga para que traspase esa información al resto. Entonces, si queremos generar un cambio,
si queremos que determinadas actitudes vuelvan a nuestra humanidad, si queremos que determinadas informaciones que se han perdido retornen, basta con que un número mínimo suficiente de seres humanos lo incorporemos a nuestra vida, no que lo pensemos solo, sino que lo incorporemos a nuestra vida para que ese comportamiento, ese cambio o esa filosofía nueva pueda pasar al resto. Y ese es un proceso que estamos viviendo actualmente. Bueno, siempre vivimos, ¿no? Proceso de cambio, pero... Y el mono 101, perdona, tiene que ver con esa última persona que está faltando y que cuando se suma a ese comportamiento o a ese colectivo, pues ya pasa el resto. Qué interesante, porque da como un mensaje muy esperanzador y que al mismo tiempo da poder a uno mismo, porque en lugar de pensar es que todo esto va mal porque la sociedad, porque los políticos, porque bla, 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 en realidad nos reenfoca en la capacidad que tenemos nosotros de producir cambios. Entonces, si nos miramos y vemos de que somos capaces, igual eso favorece que se extienda a los demás. Muy interesante. Sí. Oye, me llamó mucho la atención también que, claro, durante un tiempo pues, te dedicaste a un trabajo convencional relacionado con tu formación, pero te llamaba eso de las terapias alternativas, del crecimiento personal, del desarrollo de la conciencia. ¿Cómo fue la transición desde un lugar más convencional hacia este otro más alternativo, digamos? Fue por fases. Al principio, en realidad, fue una búsqueda personal. Yo estaba trabajando generalmente en empresas, en la zona de administración, por la licenciatura que tenía y, bueno, que tengo, no la he perdido. y entonces había partes de mí que necesitaba modificar, cambiar, dolores, angustias, bueno, lo que todos traemos, ¿no? Patrones. Y entonces hacía yo mis propias terapias con diferentes profesionales o talleres. Esa curiosidad de la que hablé al principio hace que incursionara en todo lo que llegara y me sirviera y sintiera que me sirviera, yo entraba en él, ¿no? Y sobre todo a experimentar, no a estudiarlo, nada. A mí nunca se me ha ocurrido, no era mi intención, porque si no hubiera estudiado psicología o hubiera estudiado otras cosas, ¿no? Pero no, yo fui por las exactas, entonces, por los números. Y bueno, pues en este caso yo empecé a trabajar conmigo hasta que me di cuenta que ese tiempo que dedicaba a trabajar conmigo y que además siempre me daba herramientas para apoyar a otros, porque siempre he sido una buena escuchadora y siempre alrededor mío procuraba pues generar una armonía. No digo que siempre lo consiguiera, pero sí era mi intención. Entonces dije, bueno, pues yo voy a entrenarme en esto, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya en una segunda etapa, cuando yo había transitado y había modificado mucho, mucho, mucho mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de sentir, he tenido que, bueno, borrar y cambiar mucho de mi herencia, ¿no? Porque claro, tendremos que acordar que todos hemos nacido en un momento en el que, bueno, creo que carecemos de mucha información valiosa para poder conseguir de verdad lo que queremos. Cuando hablo del nuevo amanecer tiene que ver con que realmente la vida, yo tengo la sensación de que vivimos el mundo del revés. Lo que aprendimos en muchos casos son conceptos que están enseñados de manera invertida. Entonces, si yo aplico esos conceptos, lo que consigo es lo contrario de lo que yo estoy buscando. Por eso tanta infelicidad también, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo esto y consiguiendo darle la vuelta. Consiguiendo decir, pero esto no era así porque no me está resultando. Entonces, pues, bueno, pues voy a aplicarlo de esta otra manera. Entonces, ahí me resulta. Y bueno, pues así fue como me fui formando. Y pero siempre estuve manteniendo como esa dualidad. Siempre estaba con un pie en el mundo convencional y en el mundo nuevo, ¿no? Digamos, porque no es fácil tampoco poder vivir de ello cuando tienes una trayectoria en otra profesión.
La última actividad que yo desarrollé fue acompañando a mi pareja entonces en sus negocios, y entonces le apoyaba con toda la parte esta administrativa que yo conocía. Y quería hacerlo como en la dualidad, hasta que al final se disolvió, se rompió esa pareja, y ahí tuve que poner toda la batería de información y todo lo que yo conocía al servicio de mi propio proceso. Y eso fue justo antes del confinamiento. Y el confinamiento fue un morir y un volver a vivir para mí. Ahí fue donde de verdad tuve que tomar una decisión. ¿Sigo haciendo lo que hago desde hace 20 años o ya me lanzo a esto que me he estado preparando? Y entonces decidí lanzarme. O sea, que de alguna manera fue una crisis desde el punto de vista, como se suele decir, como una crisis que se puede ver como peligro o como oportunidad, y tú lo aprovechaste como oportunidad. No sé si Sí. fue por esos tiempos que creaste la plataforma, el espacio intuir.es, que va dirigido al crecimiento personal y al desarrollo de la consciencia. Me gustaría preguntarte qué es para ti el crecimiento personal y el desarrollo de la consciencia, y que nos hablaras un poquito más del espacio Intuir. Pues Intuir nació en realidad como mi proyecto fin de máster, porque hice un máster en la Universidad de Salamanca de coaching e inteligencia emocional, y para como darle un poquito más de consistencia a mi estudio como coach. Y ahí fue mi proyecto fin de máster, el proyecto de Intuir, que en realidad nació como un centro de terapias integrativas que tuviera, bueno, pues sus salas y su puerta a la calle, digamos. Que esto también fue un proyecto que hice, pues, bueno, pues en esa relación en donde dije, bueno, ya te he apoyado un montón de años en tus negocios, ahora me gustaría dedicarme al mío, ¿me apoyas tú en el mío? Y ahí fue donde llegó la disolución, digamos, cuando no hubo esa sintonía, ¿no? Y bueno, pues entonces ese proyecto no funcionó y quedé sola, y ahí fue cuando tuve que decidir qué hacer. Y entonces ahí cerré esa línea de trabajo de cara al público, digamos, a través de un local, de un centro, y decidí quedarme con el espacio virtual. Entonces, pero el espacio virtual ya lleva bastante más tiempo. La verdad que no recuerdo exactamente cuándo abrí Intuir. Bueno, cuando me formé, cuando hice la formación, pues era desde el 2013 más o menos, 2012 por ahí ya estaba gestándose concretamente. Y mira, nació con el 2012. Al final todo cierra. Y bueno, pues ahí fue cuando con la ruptura ya decidí centrarme en un espacio en donde todas esas herramientas que a mí me habían ayudado a ser mejor persona, que me habían ayudado a cambiar los patrones que yo traía y que me hacían ir hacia un lugar que yo de verdad no quería, todas esas herramientas que me ayudaron a aprender sobre mis cuerpos básicos y cómo gestionarlos, sobre todo el emocional, que es un poco mi talón de Aquiles. Yo soy muy, muy emocional, y a veces la emoción necesito gestionarla y necesité aprender herramientas para eso. Y dije, pues esto cambia de verdad la vida de las personas. Y hay tanta infelicidad ahora. Tenemos un mundo que está tan del revés. Cuando empecé a integrar la información de los 7 principios herméticos, y no solamente a saberlo, sino a poder aplicarlo en mi día a día, porque, claro, venimos de un proceso en el que tenemos mucha información, pero todavía, cuando yo estaba en mi proceso, no estaba claro cómo llevarlo al día a día. Ahora ya esto va consiguiéndose, ¿no? Ya tenemos bastante gente que hemos empezado prontito y que hemos conseguido la manera de poder aplicarlo, ¿no? Había muchísimo sobre el pensamiento creativo. ¿Te acuerdas toda la parte todo el tiempo del secreto, en donde se decía, tú puedes conseguir lo que quieras, realiza afirmaciones? Y eso no funcionaba. Claro, es que no podemos trabajar solo a nivel mental. Cuando yo hablo de los 5 cuerpos básicos es porque necesitamos trabajar con toda la multidimensionalidad del ser humano. Entonces, para mí, el crecimiento personal es que como seres humanos recuperemos esa información, que podamos aplicarlo en nuestro día a día, y que eso
pueda cambiar la realidad que vivimos. Ujú. Has hablado de diferentes herramientas que a ti te han aportado. ¿Nos podrías dar una pincelada de estas herramientas? Has hablado de, bueno, de PNL, de hipnosis ericksoniana, de rebirthing, de bioneuroemoción. ¿Qué te han aportado cada una de ellas? Mira, yo siento que mi proceso, la verdad que estoy convencida que así es como funciona, ha ido, imagínate que te estás subiendo una escalera. Entonces, cada escalón o cada peldaño es una herramienta para mí. Si yo integro esa herramienta, luego puede venir la siguiente. Entonces, lo primero que aprendí fue técnicas de relajación. Porque gran parte de, por ejemplo, la sintomatología que yo tuve desde pequeña tenía que ver con un estrés muy grande. O sea, cuando uno viene con un nivel del despertar, pues al final también sufre, ¿no? Entonces hay que aprender a gestionar lo que está pasando fuera, aprender a dejarle entrar. Y ahí fue cuando me enseñó mucho todo el trabajo de relajación, de conseguir estar en estados de meditaciones profundos y todo el pensamiento sobre el sistema de los chakras, que fue quizás de lo primero que llegó a mí, la primera información que llegó a través del Reiki también. Todo el trabajo energético, no solamente el cuerpo físico, porque claro, siempre se decía, pues el problema que tienes es emocional. Por ejemplo, un tema gástrico que tuve de muy pequeña, a los 9 años, lo resolví, pero cuando yo aprendí a gestionar mis emociones, porque eso es evidente, ya lo sabemos, ¿no? Las angustias o los miedos atacan sobre todo el plexo, ¿vale? Entonces aprendemos sobre el plexo solar, aprendemos que ahí hay un chakra, el poder personal, y toda esa información me llevó a poder autoconocerme en mis cuerpos básicos, en mi cuerpo físico y en mi cuerpo energético. Una vez que tuve conciencia de eso, de hecho yo llegué a acuerdos con mi cuerpo, es decir, esos temas gástricos que yo tuve de súper pequeña, llegó un momento en el que supe que era yo misma la que estaba gestionando mi emoción, mi miedo, mi angustia, mi nervio a través del sistema digestivo y dije, se acabó. Y a los 18 años lo supe, lo decreté y así fue. Habiendo aprendido a comer también adecuadamente, habiendo dejado algunos alimentos que también había detectado que me hacían daño, pero una vez que conseguí eso, luego vinieron otros procesos, ¿no? Con respecto al alimento, pero digamos que esa fue la primera vez que yo fui consciente de, pues soy yo la que está gestionando esto y soy yo la que con mis decretos, porque funcionó. Un día dije, se acabó, no más mandar mis nervios al estómago, que estoy afectando mi digestión. Y así fue. Entonces, eso me dio confianza en mi propio decreto, en mi propio autoconocimiento y no tanto en los fármacos que llevaba tomando durante 5 o 6 años y no habían servido de nada. Digamos que fue una experiencia literal. Yo cuando digo que lo que comparto es porque lo viví, ¿no? Porque lo experimenté. Quizás sin mucha guía también, porque en el momento en el que yo empecé no se hablaba ni había tanto material, ni en internet, ni el material llegaba con cuentagotas a través de libros, ¿no? Y luego de poder gestionar esto llegó el rebirthing, donde primero lo trabajé a nivel personal para profundizar en la respiración, que era el siguiente paso que a mí me ayudó un montón, porque en ese tiempo también empecé a recibir y a dar masajes, ahí sí me formé, porque me gustaba mucho. Yo sentía que mis manos, cuando empecé a investigar sobre mí, mis manos sabían, mis manos tenían información, mis manos sabían hasta dónde tenían que ir y yo no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. Y entonces dije, yo tengo que aprender qué es lo que están haciendo mis manos para enterarme de por qué hacen esto, ¿no? Entonces ahí hice un curso de 3 años de diferentes disciplinas de masajes con un profesor que era multidisciplinario también, Rando Cooperman, que fue uno de mis primeros maestros, que estuvo en las 2 primeras ediciones de Escuela para Ser Humano. Y entonces ahí, al entrar en la respiración, en el rebirthing,
Entonces pude investigar toda la parte de mi nacimiento, toda la parte de mi gestación, cómo llegué hasta aquí, que eran parte también de las preguntas existenciales que yo me hacía, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, todas estas cosas adolescentes que nos acompañan unos cuantos años. Bueno, antes era más tiempo, ahora los chicos tienen respuestas antes, ya hemos avanzado en eso. Y, y bueno, el rebirthing me limpió mucho lo que fue el trauma del nacimiento, lo que fue conocer, profundizar a través de, bueno, de las técnicas de meditación y buceo que había adquirido, pues recuperar mucha información de ese tiempo que mi madre quizás no recordaba. Y bueno, un tiempo trabajando con ello y luego llegó, bueno, la PNL ya había llegado a mi vida en cuanto a trabajo personal, ¿no? Es decir, cuando empecé con el rebirthing y fui viendo patrones, pues necesité un poquito de amueblar mejor mi mente, es decir, de colocarla mejor, porque recibí bastante información que no siempre es fácil de integrar. Entonces ahí, con ayuda psicológica, que además también con Fernando, que te cuento, pues yo digo que es mi maestro, me ayudó en varios campos, ¿no? En varios cuerpos, a colocar varias áreas de mi vida. Y con la PNL él me ayudó mucho a organizar mi mente. Y luego me enamoró por lo rápido que uno ves cuando organizas el holograma de tu mente, cuando colocas, ¿sabes esas películas que ponen la pantalla en holograma y con la mano vas poniendo y quitando y armando? Pues la PNL te ayuda a hacer eso, pero con tu mente, ¿no? ¿Y qué otra disciplina? Bueno, la hipnosis viene de la mano de la PNL. Es muy importante trabajar esos cambios mentales a través de estados de relajación muy profundos, pero que no pierdes la conciencia, que vas manteniendo tu conciencia. Es decir, se tiene mucho miedo a la hipnosis, pero este tipo de hipnosis que se trabaja a través de lo que Erickson nos ha enseñado es que eres tú quien accede a niveles más profundos de conciencia. Bueno, que sería un poquito lo del sueño lúcido también, ¿no? Entrar en esos espacios y hacer los cambios y recibir, acceder a información que en estado de vigilia o en un estado de conciencia natural no se accede. Y luego llegó la biodescodificación, que me permitió unir todo eso. ¿Recuerdas que te decía que las historias físicas que viví de pequeña, las sintomatologías, sabía que venían desde la emoción, ¿no? Pues la biodescodificación lo que ayudó fue a darle contexto y un contexto más amplio, porque no solamente nos ocupamos de las sintomatologías que están sucediendo en este momento por shocks que estás viviendo en este momento, sino también por cosas que sucedieron en el tiempo en el que eras muy pequeñito y no te acuerdas y que estabas integrando la información de mamá o de papá o de la concepción o incluso mucho antes de haber nacido, que tiene que ver con la información que viene del transgeneracional, ¿no? Pues hay un pequeño recorrido. No sé si me extendí mucho. No, está perfecto. Fíjate porque va saliendo como desde diferentes lugares la idea de fondo de recuperar el poder personal. La palabra esta que está ahora tan de moda del empoderamiento, pero es verdad, al final consiste en darnos cuenta de que tenemos más capacidad y más potencial del que aparentemente nos da la impresión. Hay otra idea que me gusta mucho que transmites y con la que me siento muy identificado, que es la de ir en consonancia con los ritmos de la naturaleza, con las estaciones, como de integrarnos también en un sistema mayor. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues esto surge también de la experiencia. Procesos muy, muy fuertes, muy intensos que yo he vivido, sobre todo con mi cuerpo emocional, que es el que os digo que es un poco mi talón de Aquiles en algunos puntos. Hay veces en los que no conseguía un sosiego, un descanso, un relajo hasta que no llegaba a la naturaleza. Lo conseguía yendo a espacios de naturaleza fuerte, o al mar, o a la montaña,
o si no, y tenía estados también de estados de cansancio muy profundos que durmiendo no los resolvía, pues una tarde durmiendo en el bosque o una noche haciendo un sueño al sereno me regeneraba como si hubiera dormido 3 días enteros, ¿no? Entonces ahí fui realmente recuperando el amor por la naturaleza. Siempre fui muy sensible a ella. Cuando voy viendo, por ejemplo, que se cortan árboles indiscriminadamente o que, bueno, se va modificando lo que la naturaleza en su inmensa e infinita inteligencia hace, a mí me surge un dolor muy grande, ¿no? O sea, tengo una conexión natural o innata que la mantuve y que afectó mucho a mi emocional hasta que supe gestionarlo, ¿no? Entonces, esa conexión, al final, bueno, yo siempre la he buscado, siempre he buscado hacer de estos talleres que hablaba, pues ir a la naturaleza todavía mejor, ¿no? Y claro, ya sabes que cuando se hacen ese tipo de prácticas, pues al final vas integrándote con, por ejemplo, he hecho trabajos de integración con los elementos. Desde el rebirthing, por ejemplo, Leonard Orr trabajó mucho, mucho la conexión con los elementos, sobre todo el fuego, ¿no? El fuego y el agua, con las respiraciones en piscina. Bueno, digamos que cada una de las herramientas que os he ido mostrando siempre me iban llevando a la naturaleza. Y llegó un momento, luego con las búsquedas de visión se hacen estando 4 días y 4 noches en una primera etapa en el bosque, ¿no? Estando en contacto con un espacio natural y haciendo nada más que estando, ¿no? En este mundo en el que todo el tiempo hay que moverse, el parar es difícil y es difícil encontrar el sentido y la fuerza de separar. Sin embargo, es donde de verdad están los avances. Luego, es cierto que hay que pasar a la acción, porque si haces algún avance y no practicas, bueno, no se hace ningún cambio. Pero tiene que nacer de la quietud, tiene que nacer del silencio, tiene que nacer de esa actitud femenina que es la que nos enseña la Madre Tierra, ¿no? Entonces, en ese transcurrir de la conexión con la naturaleza, fui consciente de una de las mayores enfermedades que sufrimos como humanidad y que yo le llamo carencia de naturaleza. Gran parte incluso muchas de las sesiones que yo hago, las hago no en una sala, o en el despacho, sino en un jardín o en un bosque o bueno, lo que tenga cerquita, ¿no? Hay un parque aquí cerca y muchas veces me voy a hacer la sesión en el parque. Y los avances que se tienen en ese momento con lo que sea que estemos trabajando es potenciado por la naturaleza. Y eso que es una ciudad, que no estamos en un lugar de naturaleza fuerte, ahí ya sería un salto cuántico. Y bueno, pues una de las grandes lecciones que nos da la naturaleza son las estaciones. Así que, bueno, pues de ahí surge la propuesta de naturaleza y coaching, que tiene que ver con hacer coaching dejándome guiar y teniendo como aliada a la madre naturaleza. Antes has comentado, así un poco como de pasada, pero no quiero que te escapes, Escuela para Ser Humano. Cuéntanos un poco más de ese proyecto, porque yo sí que sé un poquito y me parece súper interesante, pero me encantaría que lo contaras en profundidad. Bueno, pues esto que os he contado, que iba elaborando de los 5 cuerpos básicos del ser humano y que me di cuenta en mis sesiones que si yo quería tener resultados con mis clientes, teníamos que trabajar los 5 cuerpos. O sea, si venía con un problema emocional, primero, ya sabemos que cualquier problema hay que mirarlo desde un nivel superior, hay que salir de la caja, ¿no? Como nos decía Einstein, no se puede solucionar un problema desde el mismo nivel en que se ha creado. Entonces, si tú vienes con un problema emocional, yo tengo que elevar la frecuencia y mirarlo desde un cuerpo más elevado para poder darte herramientas y recursos para que podamos solucionar el tema emocional. Y una vez que está resuelto el tema emocional, tenemos que ver cómo afectó a tu energía y cómo afectó a tu cuerpo físico. O sea, yo no puedo dejar fuera uno de los cuerpos, ¿no? Y si esto lo uno
bueno, y desde la biodescodificación y también desde pues, toda esta filosofía del mono 101 y del nuevo paradigma, gran parte de la labor que tenemos como humanidad es integrar el espíritu. Yo siempre, hubo un momento en mi vida que me decían, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo decía, divinizar la materia, no lo podía definir de otra manera. Es decir, yo estoy trayendo el espíritu a todo lo que hago, porque me he dado cuenta de que estoy vacía, porque he dejado apartado el espíritu. He dicho, una cosa es la vida del espiritual y otra cosa es la vida material. Eso es incompatible. Y yo me di cuenta que eso era uno de los conceptos erróneos, equivocados que nos habían transmitido. Y yo había comprado, porque, bueno, ¿cómo no voy a creer en lo que me enseñan? Claro que creo en todo lo que me enseñan. Otra cosa es que luego yo me dedique a meditar o me dedique a hacer introspección y entonces diga, aquí hay un ruido, esto no me vale. Y lo reescriba o lo investigue o encuentre alrededor mío referencias que me confirmen aquello que estoy pensando, ¿no? Entonces, a esos 4 cuerpos que te he contado, el físico, el energético, el emocional y el mental, necesitaba sí o sí traer mi espíritu, porque gran parte de los dolores que yo sufrí de adolescente es porque me faltaba darle espacio a mi cuerpo espiritual. Entonces, esos 5 cuerpos básicos se ven fuertemente afectados por los ritmos de la naturaleza, que descubrí que también eran 5 estaciones en España, bueno, y en otros lugares del mundo. O sea, que en realidad hay 5 estaciones y no 4. Otro de los conceptos que se fueron como transgiversando y que nos ha hecho perder una parte de nosotros, ¿no? Así como perdimos el espíritu, hemos dejado el espíritu en nuestro día a día, hemos perdido el estío, que es ese tiempo de maduración y ese tiempo de transición entre estaciones. Bueno, pues uniendo esas cosas es que he dicho, pues yo esto tengo que explicarlo de algún modo. Bueno, esto fue la parte de traída a tierra, que sucedió con el tiempo en el que decidí ponerme en marcha con toda la parte virtual cuando estuvimos confinados. Fíjate, esa gran crisis que fue, bueno, yo ya no sé cómo mencionarla, fue más que una crisis. Fue de verdad un romper paradigmas lo que vivimos en aquel momento. Y dependiendo de las herramientas que teníamos, cómo lo hemos vivido, ¿no? Si lo vivimos de una manera de oportunidad, como bien apuntaste, o si lo vivimos como, bueno, como un punto de muerte, ¿no? Que esta es otra de las grandes regalos que nos trajo el confinamiento. Bueno, a veces se me olvida porque a mí no, hay cosas que no me gusta mencionar porque estoy colapsando esas ondas. Entonces yo ese tiempo lo llamo confitamiento. Entonces, como estuvimos confitados a quedarnos en casa, invitados a quedarnos en casa, a revisar un montón de cosas, Madre Tierra necesitó también que descansar de nosotros, más allá de la forma que haya tomado, que eso podría ser discutible, pero lo cierto es que nos hemos quedado quietos y a mí me permitió pues avanzar en todo eso, ¿no? Y esto viene de un sueño que yo traía de muy pequeña. Sobre los 8 o 9 años, yo tenía un anhelo interno que no conseguía mencionar ni nombrar. Y desde ahí buscaba poder poner nombre. ¿Qué es esto que yo siento? A los 18 años tuve una visión. Y además, fíjate que uno puede tener visiones en cualquier lado. Estaba en un viaje en autobús en Buenos Aires. O sea, que no era un sitio muy místico. O sea, que se puede traer el espíritu a cualquier lugar que uno quiera si se dedica a ello. Estaba practicando una relajación. Y en el autobús íbamos por una calle que es preciosa en Buenos Aires, que tiene muchos árboles. Y era el mediodía y el sol entraba por la ventanilla del autobús. Y entonces el sol hacía luces y sombras. Entonces yo al relajarme, no sé si conocéis esta técnica que utiliza programas de luz y sonido, que es para equilibrar las ondas cerebrales. Bueno, se ve que el ritmo del autobús, las hojas como estuvieran puestas en ese lugar y el sol brillando de esa forma, pues a mí me hacía un juego de luces y sombras en el lado izquierdo que de algún modo organizó mis ondas cerebrales y ahí tuve, pues me transporté a un espacio y a un lugar que yo no conocía y en ese, bueno, es la primera vez que lo cuento, para que lo sepas. Lo conté en intimidad, pero no así en abierto. Pues en ese momento vi ese espacio en donde muchas personas estaban haciendo aprendizajes
yo sabía que estaba en una escuela donde se enseñaban un montón de cosas que yo no había aprendido en el colegio. Y no sabía qué era lo que se había... No podía mencionar lo que yo estaba viendo porque no lo conocía. Yo a los 18 años no sabía nada, ni de terapias integrativas, ni yo solo sabía del colegio, de la universidad, que es donde estaba haciendo el ingreso. Bueno, a lo sumo creo que me estaba dando mis primeros masajes porque estaba con mucho estrés y pues no sabía mucho más. Y bueno, pues cuando salí de eso quedé con un estado ampliado de conciencia y con un chute energético que me duró más o menos una semana. Yo estuve flotando, literalmente hablando, durante una semana. Eso fue un sábado. Lo hablé con un amigo que le dije, tengo que contarlo a alguien porque voy a reventar. Es decir, necesito hablar con alguien sobre lo que me ha pasado porque ni siquiera yo lo entiendo, ¿no? Y entonces este amigo, pues con él conseguí poner un poco de palabras, ir ordenando las imágenes, porque sabéis que cuando uno tiene una experiencia de estas es de golpe un montón de información, lo que llaman un paquete de información, ¿no? Luego uno tiene que ir desgranando, descodificando. Bueno, ahora ya sabemos lo que nos sucede. En ese momento yo no tenía ni idea de qué era esto. Y bueno, pues el lunes siguiente yo trabajaba en un estudio contable, dirigía un estudio contable en ese momento en Buenos Aires. Viene un cliente que era músico y no sé por qué. Bueno, ahora yo sí sé por qué. Después entablamos una amistad y él tiene el arte de escuchar a las personas y crear el espacio para que esas personas se abran, ¿no? Sin conocerle aún. Es un encantador, ¿no? Es un artista y es un mago, es un ser muy, muy, muy lindo, ¿no? Entonces llegó él, justo que yo no le conocía, llevaba tiempo en ese estudio contable y no, es lo que se llama aquí en España una gestoría. Y bueno, pues hablando con él me recomendó un libro que se llama La conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson. Y en ese libro, Marilyn, bueno, es un libro muy denso que mucha gente no consigue leer. Bueno, yo me lo devoré en una semana. Y ahí encontré mucha explicación de lo que me había pasado y hablaba sobre todo de la educación. Entonces ahí entendí que el espacio que yo había visto era un lugar donde se enseñaba un montón de cosas que los seres humanos necesitábamos aprender, pero que en este tiempo, en este espacio, en este tiempo, en esta sociedad, o bien no se había aprendido, bueno, no se había aprendido porque o bien se había olvidado o se estaba ocultando. Y ahí inició un camino para mí de investigación para poder encontrar, primero, cuáles eran esas disciplinas que yo había visto y que no sabía de qué iban y no las conocía, que además me iban a ayudar a conocerme mejor y a tener una mejor calidad de vida, porque eran cosas que yo necesitaba para mi bienestar, y que, por otro lado, también, cuando yo vi aquel espacio, era un espacio en donde se educaba a los mayores que tenían que dedicarse a los niños. Yo ahí fui consciente que era muy importante transmitir una serie de información a aquellos que ya habían crecido sin tener esas prácticas, porque estaban llegando unos niños muy especiales a los que esto había que enseñarles desde el principio. Quiero decir que había que educarles con toda esta información. Y que yo estaba formando parte de esas personas que estaban rescatando esa información y transmitiéndosela a gente adulta que además tendría que luego trabajar con niños. Y así fue como, digamos, surgió Escuela para Ser Humano en este formato virtual cuando surgió el confinamiento en el que estuvimos, ¿no? O sea, es algo que se originó a tus 18 y que realmente es ahora cuando, bueno, hace unos meses cuando ha empezado a tomar forma física, digamos. ¿Y en qué consiste los diferentes congresos que organizas de Escuela para Ser Humano? Bueno, mira, en realidad la idea fue hacer uno, que fue el primero que hicimos en noviembre del 2020, y la idea era que fuera de 5 días, en donde cada día hablábamos de una estación, empezando por el otoño. Y dentro de ese día donde hablábamos de esa estación, por ejemplo, el otoño, lo que contábamos era cómo influía el otoño en cada uno de los 5 cuerpos, además de poder hablar de qué es lo que pasa
hacer un pequeño compendio de lo importante del otoño y cómo aprender de la información y el mensaje que nos trae el otoño, acompañarte a que observes cómo el otoño está funcionando en el lugar donde tú vives para ver cómo se comporta de forma especial y entonces así hacer y vivir este principio hermético que dice cómo es afuera es adentro y cómo es arriba es abajo, para que podamos de verdad empezar a descubrir que la información la tenemos dentro y que si en algún momento se nos ha despistado y no la accedemos, no accedemos a ella, mira afuera e inspírate en lo que está pasando fuera porque ahí tienes todas las claves. Y también haciendo un nexo con la energía femenina, porque esa primera edición yo la hice junto con una mujer que me acompañó y me inició, digamos, en todo este proceso de los eventos virtuales. Ella ya había hecho 2 eventos, que se llama Maite, y ella hizo 2 eventos enfocada en la mujer, enfocada en todo el proceso femenino. Primero en el ciclo y luego en el tiempo de menopausia, de la retirada del ciclo, que fue en ese segundo congreso en el que yo participé y donde conocí todo este formato. Y ahí supimos que podíamos hablar también de la energía femenina y cómo el ritmo lunar afectaba a las aguas del planeta y también a las aguas de nuestro cuerpo. Si estamos diciendo que lo de fuera está dentro y lo de dentro está fuera, si yo soy 70% o 80% agua, el movimiento lunar también es muy importante, no solo para las mujeres. Y entonces también hicimos en ese día pues empezar a hablar sobre las fases lunares y sobre cómo eso afecta, ¿no?, a nuestro día a día, no solamente a la mujer con su ciclo, sino invitando a los hombres a que hagan su propia investigación de cómo a ellos les está afectando. Porque cuando yo hice mi propia investigación, ahí descubrí que la luna afectaba a mis ciclos y afectaba a los ciclos de, en ese entonces, mi pareja también, ¿no? Entonces, esa información también le transmitimos día a día con cada una de las estaciones. Cuando terminamos ese congreso que duró esos 5 días, yo lo que sentí es que quería ir a un nivel más de profundidad. Entonces ahí sí empecé un camino en solitario, ya Maite se quedó centrada en sus proyectos y yo seguí con estos que tenía, como ves, una historia y una trayectoria, es decir, como tú me acabas de mencionar, es algo que yo venía preparándome desde los 18 años para hacer esto. Entonces, empecé una segunda fase dentro de Escuela para Ser Humano, sigue siendo virtual de momento, en donde vamos transitando cada una de las estaciones. Hicimos el otoño en septiembre y ahora en diciembre vamos a trabajar los solsticios. ¿Y a quién va dirigido este congreso? Bueno, a gente que está despertando, a esa gente que empieza a recibir los ecos de que si lava su patata y pone un poquito de agua de mar, sabe mejor. Y esas personas que se están dando cuenta que sus vidas no funcionan y que hay cosas que quieren cambiar y que no saben cómo hacerlo. Y que ya están, o hay aquellas personas que ya están recibiendo esa información y que están cambiando sus paradigmas, escuchando a mucha gente por internet que habla de la maravilla de los cambios que vive y que va recibiendo la información pero que no sabe cómo llevarla a la práctica o que no sabe muy bien o que ha intentado, por ejemplo, escuchó o leyó el libro del secreto, ha hecho muchas afirmaciones y no le han resultado, ¿no? Entonces, pues para todas esas personas que están en ese proceso de ampliar su conciencia, en ese proceso de darse cuenta que como viven no pueden vivir o no pueden seguir, estos eventos traen mucha información para ellas y la oportunidad de llevarlo a la práctica. Pues yo intuyo que bastantes personas de las que estén viendo este vídeo les va a interesar. Entonces, para esas personas, ¿qué es lo que tienen que hacer para tener más información sobre esto? Bueno, pues en breve, yo creo que cuando ya publique este vídeo lo tendremos, estará la web con toda la información para poder formar parte del próximo evento de Escuela para Ser Humano, donde vamos a trabajar el invierno y el verano juntos. Aunque inicialmente yo lo que quería era centrarme solo en una estación, la verdad es que después de haber hecho el otoño, lo lógico era hacer el invierno y cuando empecé a conectar con la energía del invierno
y conectar con la energía del frío, de la quietud, del silencio, del descanso, claro, me llevaba al concepto de la muerte. Tenía que hablar de la muerte, sobre todo en un momento en el que tenemos que hablar de ello, ¿no? Y para mí era imposible hablar de la muerte sin hablar de la vida. O sea, una cosa, yo no podía hablar de una sin la otra. Así que la vida es el verano, es esa explosión de vida, esa cantidad de horas de luz solar que tenemos y ese calorcito que nos invita a despejarnos de la ropa y de estar la mayor cantidad de tiempo en la calle, ¿no? O en la naturaleza. Y entonces vamos a hablar de esto, vamos a aprender qué información nos trae y en la web ahí se podrá encontrar toda la información y cómo inscribirte porque es un evento gratuito. Durante 3 días vamos a estar hablando de 3 pilares que engloban esos 3 pilares en sí mismos, estos 5 cuerpos básicos de los que he estado mencionando. Y ahí es donde vamos a profundizar y para aquellas personas que quieran, también existe la posibilidad no solamente de acceder de forma gratuita durante esos 3 días a las ponencias que se van emitiendo, sino que también podrían tener acceso durante todo un año a todas ellas, descargarse los audios para tenerlos por siempre y escucharlos todas las veces que quieran y pasar a la práctica. Para eso, pues existe una pequeña aportación que me ayuda a sostener pues todo lo que hace falta configurar y todas las herramientas que hacen falta tener para poder llevar adelante primero un evento como esto y luego la segunda parte que es un verdadero curso. Que si lo sigues durante los 3 meses del solsticio, estoy convencida que realiza una gran transformación en tu vida. Pues dejaremos el enlace de la web aquí en la descripción del vídeo. Y para quien quiera saber un poco más de Analía, ¿nos puedes decir cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden contactar contigo? Sí, bueno, mi web, que es un poco el proyecto de Intuir que tú mencionaste, del que hablamos al principio, pues en la web, en intuir.es, ahí se me puede conocer un poquito más. Incluso con esto de seguir los ritmos de la naturaleza, en cada luna nueva y cada luna llena, facilito un ejercicio que puedes escuchar abiertamente para sintonizar con ese tiempo, que es un tiempo muy cortito, que dura pues como unos 2 días y medio, pero que es muy potente para si te estás proponiendo hacer cambios en tu vida, ¿no? Entonces ahí sí que puedes encontrar una herramienta que voy facilitando, regalando para ir siguiendo, para que esas personas que quieran entrar en esto del ritmo de la naturaleza, ¿no? Y ahí informo también de las actividades que vamos haciendo y estará los enlaces, ahora no lo recuerdo porque también es verdad que como es todo tan incipiente, está también en los enlaces a las redes sociales que pueden estar en Facebook, que es mi nombre, Analía Marful, o Instagram, que es ahora el que más estoy utilizando, que es Analía Marful también. Vale, pues todo eso lo dejaremos también en la descripción. Oye, Analía, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. Me ha parecido súper interesante y te deseo mucha suerte en este camino. Bueno, la agradecida soy yo, Miguel, de verdad. Me ha encantado, conozco tu trabajo desde hace poquito tiempo, pero me encanta cómo lo haces. La forma en que transmites a mí me ha clarificado muchísimos conceptos sobre el sueño lúcido, así que, y me ha motivado a practicarlo más profundamente, así que yo te agradezco a ti que toda la dedicación también que haces y que me hayas dado la oportunidad de contar, bueno, de desnudar un poco todo este proceso que he ido haciendo. Debo reconocer que estaba un poco nerviosa porque, bueno, si bien voy hablando cositas, pero quizás no con la profundidad que tú me has permitido hacerlo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, invitar a las personas de tu audiencia que te escuchen porque formas parte de este evento de Escuela para Ser Humano, que fue lo que me ha permitido conocerte y nos ha permitido interactuar. Y bueno, estoy segura que no será la única vez. Ya tendremos ocasión de seguir compartiendo en las redes y de promocionar la labor que
bueno, que a mí me gusta mucho, ya te digo, la forma en que lo compartes. Así que la agradecida soy yo. Fíjate, me ha venido ahora a la mente, bueno, primero agradecerte que te desnudes y tenía yo un profesor que decía que desnudarse es quitarse los nudos. Además de quitarse la ropa, es quitarse los nudos. Entonces, eso, muchas gracias por desnudarte. Un abrazo, Analía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los que nos escuchan también. Adiós.